Buen día, chicos. El día de hoy vamos a realizar la suma y resta de números hexadecimales, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño repaso de cómo es la suma y resta decimal para relacionarlo con nuestro sistema hexadecimal, que lo vamos a ver después. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Tenemos el número 148 y el número 129 en base decimal y vamos a proceder a hacer la suma. La suma, como ya sabemos, empezamos con 8. 8 más 9 es 17. 17 es un número mayor a la base de este sistema, ya que es un sistema decimal, que la base es 10. Entonces tenemos la base 10. Entonces 8 más 9 es 17. El 17 es mayor a la base, que es 10, entonces le restamos los 10. Es decir, le restamos la base y colocamos el 7. Y llevamos 1. Luego tenemos 4 más 2, 6. Y 1 que llevamos, 7. En el último casillero no llevamos nada, sería solo 1 más 1, que son 2. Nuestra respuesta sería 277 en base de 10. Esta parte es importante. Cuando realizamos una suma y tenemos un número mayor al de la base, es decir, base 10, en este caso del sistema decimal, tenemos que restar la base y colocar el valor que obtenemos. 17 menos 10 es igual a 7, y este es el valor que estamos colocando en la parte de aquí. Y como restamos la base, aumentamos 1 en la cifra siguiente. Ahora, en cuanto a la resta, igual vamos a restar 8 menos 9. No puedo restar 9 de 8, entonces tengo que pedir prestado. ¿Y cuánto pido prestado? Voy a pedir prestado la base, que es 10, es decir, que voy a tener 8 más 10 es igual a 18. Ahora, 18 menos 9 es 9, entonces coloco el 9 y voy llevando 1 en la siguiente cifra. Entonces tendría 4 menos 3 es igual a 1 y 1 menos 1 es igual a 0. Como se pueden dar cuenta, en esta suma y resta decimal siempre tenemos presente la base de nuestro sistema, que en este caso es la base 10. Si estamos sumando, tenemos que restar la base para poder colocar esa cifra. Y si estamos en una resta y no nos alcanza, tenemos que pedir prestado. ¿Y cuánto pedimos prestado? Pedimos prestado la base de nuestro sistema. Ahora vamos a proceder a realizar la suma y resta en nuestro sistema hexadecimal, siempre recordando que la base en nuestro sistema hexadecimal es 16. Entonces nuestra base va a ser 16, a diferencia del sistema decimal. El proceso es muy parecido a la suma y resta en el sistema decimal, pero siempre tomando en cuenta nuestra nueva base. Entonces tenemos la suma de los números AF2 y 795 en hexadecimal. 5 y 2 son 7. F y 9 tenemos que ver. F vale 15, entonces sería 15 más 9, 24. Tendremos el 24, pero el 24 es un número que es mayor a la base de nuestro sistema, por tanto no lo podemos colocar, y lo que debemos hacer es restarle la base, que es 16. 24 menos 16 es igual a 8, entonces colocamos el número 8. Como tuvimos que hacer esta resta, vamos a llevar 1 en la siguiente cifra, a la izquierda. Entonces tendríamos A, que es 10, más 1, 11, y 7, 18. 18 también es mayor a nuestra base, entonces tendríamos que restar la base 16, sería 18 menos 16 es igual a 2. Colocaríamos el 2 y llevaríamos 1. En este lado ya no tengo ningún número, entonces solo se sumaría este 1 de aquí. Nuestra respuesta sería 1, 2, 8, 7 en base 16. Como ven, lo único que tengo que hacer es el mismo proceso, pero restar la base cuando el número es mayor a dicha base. Veamos otro ejemplo de suma. En este caso tengo el número 2BE más 1AF en hexadecimal. Entonces voy a sumar los primeros términos. E más F, sabemos que E vale 14 y F vale 15. Entonces 14 más 15 es 29, pero 29 es mayor a nuestra base, entonces tenemos que restarle la base, 16. 29 menos 16 es 13. Ahora 13 tenemos que ver a cuánto equivale en nuestro sistema hexadecimal. Y en nuestro sistema hexadecimal el 13 es la D. Colocamos la D y llevamos 1. Ahora tenemos B más A. B es 11, A es 10. Como sumamos 1 sería 11 más 11, 22. Como es mayor a nuestro sistema sería 22 menos 16. 22 menos 16 es 6.
Colocamos el 6 y llevamos 1. Finalmente tendríamos 2 y 1, 3 y 1 que llevamos 4. Nuestra respuesta sería 4 6D en hexadecimal. Una vez que ya tenemos las sumas, vamos a hacer las restas con los mismos números. Y tenemos el primero, AF2 menos 795. El sistema hexadecimal. Vamos a ver que 2 menos 5 no nos alcanza. Entonces tengo que pedir prestado, ¿no es cierto? ¿Cuánto pido prestado? Pido prestado a la base. Sería 2 más 16 es igual a 18. Ahora sí, tengo 18 menos 5 es 13. 13 ya vimos que es la letra D. Colocamos la D y tenemos que llevar 1 en la resta. Ahora tendríamos F, que es 15 menos 9 más 1 sería 10. Sería 15 menos 10 es 5. Colocamos el 5 y finalmente tendríamos A, que es 10 menos 7, que sería 3. 3, 5D sería nuestra respuesta de resta hexadecimal. Finalmente vamos a restar el 2BE menos 1AF. E menos F no me alcanza porque E es 14 y F es 15. Entonces pediría prestado, sería 14 más 16 es igual a 30. Ahora sí, 30 menos 15 es igual a 15. Me quedaría F y voy llevando en el término A. Me quedaría B menos A más 1 sería B. B menos B es 0. Ya no llevo nada en el último término. Sería 2 menos 1, 1. Nuestra respuesta sería 1, 0F en hexadecimal. Y eso sería todo en cuanto a la suma y resta de hexadecimales. Como pueden ver, el proceso es muy similar a la suma y resta en el sistema decimal. Solamente debemos tomar en cuenta que nuestro sistema ahora es de base 16. Es decir que cuando pedimos prestado, vamos a pedir prestado 16. Y cuando damos el valor, en el caso de las sumas, para poder poner el término, tenemos que restar la base, que es 16 igualmente. Entonces todo de acuerdo a la base. En este caso, base hexadecimal, base 16.